En el día de hoy estaremos hablando acerca de cuándo se trajo el arca del pacto a Jerusalén. Y es que las personas con prejuicios o con intereses retorcidos en atacar a la Biblia alegan que en esta historia hay una contradicción en el orden de los sucesos y por lo tanto no puede ser un libro inspirado por Dios. Afirman que mientras que en el capítulo 5 y 6 de Segunda de Samuel se nos muestra que el arca fue llevada antes de la victoria sobre los filisteos, en los capítulos 13 y 14 de Primera de Crónicas se nos dice que fue al contrario, es decir, primero fue la victoria sobre los filisteos y después el traslado del arca. Ahora bien, ¿es verdad que hay esa contradicción? La respuesta es contundente, no. Y vamos a desenmascarar a estos enemigos de la palabra de Jehová, la Biblia. Centrémonos en analizar el orden de los sucesos mencionados en Primera de Crónicas, en donde se menciona este suceso de forma detallada y cronológica. David y todo Israel subieron a Baalá, a Kirjat Jearim, que pertenece a Judá, para subir desde allí el arca del Dios verdadero, Jehová, quien ocupa su trono sobre los querubines, el arca donde se invoca el nombre de él. Ahora bien, pusieron el arca del Dios verdadero en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, y Uzá y Ahío llevaban la carreta. David y todo Israel estaban celebrando la ocasión con gran entusiasmo delante del Dios verdadero, con canciones, arpas y otros instrumentos de cuerda, panderetas, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uzá extendió la mano y agarró el arca, porque los toros casi la vuelcan. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Uzá y lo ejecutó porque había extendido la mano para agarrar el arca. Y él murió allí delante de Dios. Pero David se enojó porque la furia de Jehová había estallado contra Uzá, y a aquel lugar se le llama Pérez Uzá desde el día de hoy. Y David sintió miedo del Dios verdadero aquel día y dijo: ¿cómo voy a traerme el arca del Dios verdadero? David no se trajo el arca donde él estaba, en la ciudad de David, sino que hizo que la llevaran a la casa de Obed-edom el gitita. El arca del Dios verdadero estuvo con los de la casa de Obed-edom, se quedó 3 meses en su casa, y Jehová no dejaba de bendecir a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Como vemos, el plan de trasladar el arca, debido a que no se hacen las cosas bien, fracasa y se queda durante 3 meses en la casa de Obed-edom. Ahora bien, ¿qué ocurre durante estos 3 meses? Veámoslo en el siguiente capítulo de Primera de Crónicas 14, desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Cuando los filisteos oyeron que se había ungido a David como rey de todo Israel, todos subieron en busca de él. David se enteró y salió a luchar contra ellos. Los filisteos entonces llegaron y lanzaron ataques en el valle de Refaín. David le consultó a Dios: ¿subo a luchar contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le contestó: sí, sube y sin falta los entregaré en tus manos. Así que David subió a Baal Pezarim y allí los derrotó. Y David dijo: el Dios verdadero ha abierto una brecha en el frente enemigo con mis manos, como una brecha que abren las aguas. Por eso llamaron a aquel lugar Baal Perazim. Los filisteos abandonaron allí sus dioses, que fueron quemados en el fuego cuando David dio la orden. Más tarde, los filisteos lanzaron otro ataque en el valle. David de nuevo consultó a Dios, pero el Dios verdadero le contestó: no subas a atacarlos de frente. En vez de eso, da un rodeo y atácalos por detrás, frente a los arbustos bacá. Y cuando oigas salir un sonido de pasos de las copas de los arbustos bacá, entonces ataca, porque el Dios verdadero habrá salido ante ti para derrotar al ejército de los filisteos. Así que David hizo exactamente lo que el Dios verdadero le mandó y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Gezer. Como hemos podido leer durante estos 3 meses que el arca se quedó en la casa de Obed-edom, hay una guerra contra los filisteos. ¿Y qué sucede tras la victoria mencionada en el versículo 16? Pues la respuesta la podemos encontrar si seguimos leyendo el relato en orden. David siguió construyéndose casas en la ciudad de David. También preparó un lugar y montó una tienda para el arca del Dios verdadero.
Fue entonces cuando David dijo: nadie debe llevar el arca del Dios verdadero excepto los levitas, porque Jehová los ha elegido para llevar el arca de Jehová y para servirle siempre. Entonces los levitas llevaron el arca del Dios verdadero con las varas sobre los hombros, tal como Moisés lo había mandado, según las palabras de Jehová. David, los ancianos de Israel y los jefes de 1000 se fueron muy alegres a subir el arca del pacto de Jehová desde la casa de Obed-edom. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró hacia abajo por la ventana y al ver al rey David dando brincos y celebrando la ocasión, empezó a despreciarlo en su corazón. Como habéis podido comprobar, después de la guerra con los filisteos se lleva el arca desde donde se había dejado hasta la ciudad de David. Entonces el orden de las cosas está muy claro en el libro de Primera de Crónicas. Se traslada el arca y debido a que no se hicieron las cosas bien, se queda en casa de Obed-edom 3 meses. Hay guerra con los filisteos durante estos 3 meses. Tras la victoria sobre los filisteos, se lleva el arca desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David. Ahora bien, cuando vamos al libro de 2 de Samuel, ¿se sigue este mismo orden o viene cambiado como falsamente dicen algunos? Pues antes de responder queremos explicar algo importante que se debe saber. El caso es que para cualquier investigador bíblico no es extraño que la prosa hebrea en el género de relato no siempre siga un hilo temporal, sino que los escritos hebreos se caracterizan porque se relatan hechos utilizando la herramienta del tiempo libre, es decir, se narra una misma historia, pero el orden de escritura juega con el tiempo. Y ahí la belleza y alta técnica y elegancia de la literatura hebrea. Tenemos que entender que la prosa hebrea no narra las cosas de manera literal, un suceso tras otro, sino de manera circular, avanzando y luego volviendo atrás para dar más detalles de lo que había dicho antes. Si no entendemos este principio, no vamos a entender muchos de los textos. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en Génesis 10:5, donde se habla de cómo la población humana se esparció según su lengua. Y justo después, en Génesis 11:1, hace una regresión en el tiempo para hablarnos de cuando toda la tierra tenía un solo lenguaje, para pasar a explicarnos cómo esa situación cambió. Pues en 2 de Samuel 5, lo que sucede es que nos cuenta todo el traslado del arca sin mencionar los detalles de la guerra con los filisteos. Pues después, en el capítulo siguiente, el 6, se centrará en hablarnos de esa batalla. Como vemos, no existe contradicción alguna en este relato. Esa contradicción solo existe en la mente desesperada de los que necesitan eliminar la Biblia para que sus doctrinas de hombres y demonios se puedan considerar divinas. Ahora llegamos al final de este vídeo. Queremos invitar a todos los presentes a que, como siempre, puedan suscribirse para así no perderse ninguno de los siguientes vídeos en donde iremos contestando todas las supuestas contradicciones de la Biblia. También los animamos a que puedan solicitar un estudio bíblico a cualquier testigo de Jehová que conozcan o en su página www.jw.org. Un buen día para todos y que Jehová os bendiga.